Thank you, Mr. Desmond. We Yeah. also have our parent and family liaison, Mrs. Garcia. Ms. Garcia, would you like to introduce yourself? Sí, hola, buenas, ya no tarde, pero buenos días. Soy Miss García y voy a estar trabajando con los padres de las escuelas para Cityscape. Entonces, si tiene alguna pregunta o una duda, también o una sugerencia, puede venir a hablarme a mí, que yo soy la representante del distrito para los padres. Thank you again for being here. So again, this meeting is really about just Title I and just informing our parents what that means to be a Title I school. And this is based on the Elementary and Secondary School Act. Title I Part A requires that each Title I school hold an annual meeting for the parents and families whose children receive Title I services. And so we're basically informing you that we are a Title I school. We're going to explain the requirements of being a Title I school, and then also explain, Ms. Luna, your rights and opportunities as a parent and family to be involved in your child's learning and achievement. Ok, así que esta presentación va a presentar lo que es los componentes de la ley del acto número 1, parte A, que requiere que las escuelas mantengan o presenten una junta para los padres y las familias, para los estudiantes que reciben servicios de título 1. Y vamos a informarles del título 1 parte A, vamos a explicar los requisitos del título 1 parte A y vamos a explicar los derechos y las oportunidades de los padres y familias de ser involucrados en el aprendizaje de sus hijos. So, what's a Title I school? So basically, as a Title I school, that means we receive federal funding to supplement our school's existing educational programs. And this money can be used for identifying students experiencing academic difficulties and providing timely assistance to help those students meet the state's challenging content standards. It also means purchasing supplemental staff, programs, materials, and supplies. And also, as a Title I school, we're required to conduct parent and family engagement meetings, trainings, and activities. Ok, siendo parte del título 1, parte A de la escuela, quiere decir que se recibe fondos federales del título 1, parte A, para suplementar los programas que existen en el presente. Este dinero puede ser usado para identificar a los estudiantes que existe dificultades académicas y proveer asistencia a esos estudiantes que tiene dificultades en los estándares del estado. También se usa el dinero para comprar para recaudar adicionales empleados, programas, materiales y equipos, y también se usa para los enganche de los padres, de las juntas, de entrenamiento y actividades. So, as a Title I school, and the LEA or the local education agency, as we have a plan to address how we will use the Title I Part A funds within our school district. We are required to incorporate that into our campus improvement plan, which we have. And so, what that will look like, we will be addressing high quality student academic assessments. We'll talk about supplemental services to assist struggling students. Our plan will also include the coordination and integration of federal funds and programs. Our campus improvement plan also has strategies to implement effective parent and family engagement. And then also it speaks to, as a Title I school, that parents have the right to be involved in the development of our campus improvement plan. Ok, así que este plan abarca diferentes partes de los fondos dentro de la escuela. Típicamente los requisitos del título 1 se incorporan en
fomentar planes del distrito y para ah, para añadir programas del distrito y actualizar ciertos programas. Por ejemplo, incluyen exámenes de alta calidad, también para proveer servicios para los estudiantes que tienen dificultades y coordinar los fondos federales para los programas de la escuela, estrategias para implementar involucración de los padres en los programas de la escuela. Los programas de Título I, Parte A, también los padres tienen el derecho de ser parte de los del desarrollo de este plan. So it all comes together in our policy and compact. So this parent, student, teacher compact talks about the shared responsibilities, what we as a school are agreeing to do, what you as a parent is agreeing to do, and what the student is agreeing to do. And this information was shared and sent home about 2 weeks ago to all of our parents and families. And it's just a way for us to be in alignment and in agreement, making sure that we're partnering together to ensure that our students are successful. Así que hace 2 semanas que se le mandó a la casa esta póliza y este acuerdo para los padres y los estudiantes y la escuela. Aquí cubre la misión de la escuela, el acuerdo entre los padres, el estudiante y también el acuerdo entre la escuela. Así que aquí se le mandó a los estudiantes, por medio de los estudiantes a los padres para que ellos firmen y aquí nos ayudan para fomentar un acuerdo entre todos los involucrados aquí en este plan para ayudar a los estudiantes. Are there any questions? ¿Hay algunas preguntas? No. The policy also addresses how we as a school will implement the parent and family engagement program. And that policy includes, again, convening an annual meeting, providing flexible number of meetings. Like today, we're offering 2 meetings, one this morning, and we'll do another one this evening. It will also involve parents in an organized, ongoing, and timely way in the planning, review, evaluation, and improvement of the parent and family engagement policy and program. It also will provide timely information about parent and family engagement activities. We will also provide information to you as a parent about curriculum and assessments. And if requested, we'll provide additional meetings with parents to discuss decisions for the education of their child. Ok, así que esta póliza delinea cómo la escuela va a implementar el enganche entre los padres y la familia de la escuela. La póliza incluye mantener juntas anuales cada año, proveer juntas flexibles, como por ejemplo hoy se va a proveer en la mañana, ahorita y luego en la tarde, más tarde, para que los padres tengan tiempo de asistir y también involucrar a los padres en una forma ordenada, organizada y con suficiente tiempo en el plan de evaluar y analizar los planes de la escuela. También proveer suficiente tiempo para que los padres participen en las actividades de la escuela y la comunidad. También proveer información para los padres sobre el currículo y los exámenes. También, si se requiere, proveer suficiente tiempo para los padres para discutir sobre las decisiones sobre la educación de sus hijos.
¿Hay preguntas? Are there any questions? Okay. Okay. So the school parent compact, again, is a written agreement. It describes how parents and families, schools, staff, and students share the responsibility for improved student academic achievement. It addresses how quality curriculum and instruction meet our state academic standards. It also talks about the ways in which parents will support their child's learning. That it also stresses the importance of frequent communication between school and home and the value of parent-teacher conferences, which is a requirement for our campus. It affirms the importance of parents and families in decisions relating to the education of their children. And again, as a Title I Part A, you have the right to be involved in the development of this school parent compact. Ok, así que este acuerdo entre la escuela y la casa es un acuerdo en forma escrita que describe cómo los padres y las familias y los maestros y los trabajadores aquí, los estudiantes pueden compartir y la responsabilidad de los de la del, uh, del bienestar de los estudiantes académicamente. También delinea el currículo de alta calidad de la instrucción que está de acuerdo con los estándares de Estado. También las formas en que los padres pueden soportar el aprendizaje de sus hijos. También se enfoca también en la importancia y la frecuencia de comunicación entre la escuela y el hogar, y el valor de los padres, entre la comunicación entre los padres y la escuela, que es requerido en la escuela primaria. También afirma la importancia de los padres y las familias en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Y también el Título I, Parte A, de los padres tienen el derecho de ser involucrados en el desarrollo del contrato entre la escuela y el hogar. Thank you, Mr. Ledesma. You're welcome. So the next portion, we talk about curriculum. So at Buckner Preparatory, we follow the Texas Essential Knowledge and Skills, which is referred to as the TEKS, which outlines what students are to learn in each course or grade. We also use academic assessment tools like our district common assessments. Our students are doing ISIP testing and all these various assessments just to so that we have a good idea academically where our kids stand. And then, of course, due to the coronavirus pandemic, our campus did not receive an accountability rating for the 2019-2020 school year. However, this year, our students in 3rd and 4th grade will take the state assessment STAR in math and reading and writing this year for 4th grade. Ok, de parte del currículo, aquí nosotros seguimos el plan de asesoría de TEKS, del examen estatal, que delinea lo que los estudiantes han aprendido en el curso del grado, de los grados que están ellos, los estudiantes. También usamos herramientas para asesorar los estudiantes, que incluyen, por ejemplo, ISIP, MAP, también asesorar formas de asesorar a los estudiantes como TPRI, Texas Ley, y también por dado caso del por razones de coronavirus, pandemia, no hicimos el año pasado, en el año 19-20 escolar, los exámenes estatales, pero los exámenes estatales de STAR sí van a ocurrir de este año, del año escolar 2021, para los estudiantes del 3er y 4º grado.
The other part of Title I is the reservation of funds. 1% is set aside, and that means that we are required by law um, to set aside at least 1% of our Title I funding for parent and family engagement. Of that 1%, 10% may be reserved for system-wide initiatives and administrative expenses. 90% must be allocated to implement school-level parent and family engagement. And again, as a Title I school and as a parent, you have the right to be involved in the decisions regarding how these funds will be used for parent and family engagement activities. Ok, así que el recaudo de los fondos es 1%, se aloca aquí. O sea que la agencia local educativa de Título I, Parte A, se recauda fondos de que llegan a los 50,000. Se requiere de parte de la ley estatal que se pongan a un lado 1% de los fondos del Título I. Parte A recauda fondos para los padres, el enganche de los padres y la familia. Del 1%, 10% puede ser reservado en la agencia local educativa para iniciativas de sistemas educativas administrativas, fondos para enganche de los padres y la familia. Del 1%, el 90% tiene que ser alocado del Título I a escuelas educativas locales para implementar este enganche de los padres y la familia. Del Título I, Parte A, los padres tienen el derecho de ser involucrados en las decisiones sobre los fondos que se van a usar para el enganche de los padres y la familia. ¿Ok? And furthermore, you have the right to know at the beginning of every school year. Again, we receive funds and we have to notify parents of each student that may request information regarding the professional qualifications of the student's classroom teacher or teachers, including at minimum if the teacher has met state qualifications in licensing for the grade level or subject area, if the teacher is under an emergency or other provisional status that has been waived, and if the child is provided services by paraprofessionals and their qualifications. So this information was also sent out with our parent-student compact. But again, you have the right to know this information and to request it. El derecho de saber de los padres, aquí el Título I, Parte A, dice que al principio de cada año escolar, la agencia educativa local que recibe fondos estatales necesita notificar a los padres de cada estudiante que pueden recibir información sobre las calificaciones profesionales de los maestros que enseñan en las clases de los estudiantes. Si el maestro o maestra ha obtenido calificaciones estatales y licenciatura para cada nivel de grado de los estudiantes, si el maestro tiene o está bajo un contrato de emergencia o provisional, y también si el niño está proveído por servicios de un paraprofesional y sus calificaciones. Additional information schools shall provide. We have to provide information on the level of achievement and academic growth of the student on state academic assessments. Again, we were not tested last year, but we'll have that information this year.
We also have to provide timely notice that the student has been assigned or has been taught for 4 or more consecutive weeks by a teacher who does not meet applicable state certification requirements at the grade level and subject area in which the teacher has been assigned. And then if you do have a parent request, that information will be forwarded to our Human Resources Director, Mrs. Glenda Brannon. Ok, el derecho de los padres de saber. Aquí serán proveídos información sobre los avances académicos de los estudiantes en forma de los exámenes estatales. También se le proveerá en una forma a los padres si los estudiantes tienen maestros que han sido enseñados, están presentes en la clase por 4 o más semanas consecutivas, por un maestro que no está o acierto de certificado estatales y que necesita mantener a niveles estatados de certificados. Todas las preguntas de los padres serán avanzadas o serán dirigidas a recursos humanos, directora que es Glenda Brennan. Okay. And so here's our contact information. Should you ever have a question or a need, please feel free to reach out to myself. I'm Mrs. Wade again, or our assistant principal, Mr. Ledesma, and we'll be more than happy to address your concerns or your questions. If you're unable to reach us, you're more than welcome to call our direct line to our main office, and they'll definitely put you in contact with one of us. A quien contactar si tiene preguntas adicionales. Aquí puede dirigirse a la directora Clarencia Wade, al número de teléfono, su correo electrónico, y a mí, el subdirector Philip Ledesma, mi número de teléfono y correo electrónico. And then lastly, we want to talk about the benefits of being a parent that's involved. And so parent and family engagement is critical and key to the success of students. So through effective communication with parents, teachers can have the greatest impact on their day-to-day success with students. With parents on their side, teachers can more effectively manage most academic and behavioral issues that arise. When the most important adults in a child's life are working together, students benefit enormously. So we definitely believe in that parent, school, home partnership. And so we want to make sure that we're effectively communicating to all of our parents. Así que una de las fortalezas más grandes en este programa es entre la comunicación entre los padres y la escuela para fomentar una cultura que tiene sucesos y que tiene metas que podemos llegar. Aquí la comunicación efectiva con los padres, los maestros, tienen un gran impacto en el aprendizaje día a día de los estudiantes. Con los padres a un lado, los maestros pueden efectivamente dirigir las necesidades académicas y condicionales académicas y actitudes de los estudiantes si se presentan cuando los adultos se participan en la vida de los estudiantes trabajando juntos, los estudiantes se benefician con grandeza. So what are some effective communication? We want to make sure that we're communicating in the best form that will fit the needs of our parents, whether that be telephone, text, email, notes home, or face-to-face. Right now, we are restricted with visitors in our building. And so our face-to-face will look virtual, which is what we're doing now. We also want to make sure that parents are receiving the information
from our school. So we have our Tuesday folders. We have we post our information on Facebook. We also send emails and text messages. And so we do want to know what are some things that we can do differently as a school to improve our communication between school and home. And as a parent, Ms. Luna, what ways can we improve communication from your standpoint as well? Ok, aquí estamos hablando de comunicación efectiva. ¿Qué tipo de forma comunicativa trabaja mejor para usted? Formas de teléfono, texto, correo electrónico, cara a cara, una nota. ¿Qué tipo de información usted recibe de la escuela más frecuente? ¿Y qué puede hacer la escuela diferente para efectivamente aumentar la comunicación entre la escuela y el hogar? Y también qué como padre puede ser diferente a usted para aumentar la comunicación entre la casa y la escuela. And again, when school and families and community groups work together to support learning, children tend to do better in school. They stay in school longer and they like school more. So it's critical that we bridge that gap between school, community, and the parent. Así que el gran beneficio aquí es que cuando la escuela, las familias y la comunidad y los grupos comunitarios trabajan juntos para soportar el aprendizaje de los niños, tienen un aumento de aprendizaje mejor y se quedan en la escuela más largo y les gusta la escuela más. So again, what are the benefits? Well, for students, what are the benefits for parents and families and communities? And then what are the benefits for the teachers and administrators and other school staff when we do partner together? Así que, ¿qué son los beneficios? Los beneficios para los estudiantes, los padres, las familias y la comunidad, para los maestros, los administradores y otros grupos de la escuela, ¿qué son los beneficios para ellos? So the student benefits include higher grades and test scores, more likely to complete homework, better attendance, fewer placements in special education, more positive attitudes and better behavior, higher graduation rates, and a greater enrollment in post-secondary education. Así que de cerca para los estudiantes, los beneficios son aquí apuntados, tienen altas calificaciones y en la clase y en los exámenes, son más dados de completar la tarea, asistencia aumenta, hay menos estudiantes en la educación especial, las actitudes se aumentan y comportamiento de los estudiantes, y también la tasa de interés, la tasa de aumento de estudiantes graduándose, recibiéndose aumenta, y también la asistencia en escuela secundaria se aumenta también. And then, of course, the parent and family benefits include more confidence in the school, or confidence, I should say, in the school, increased confidence in your parenting skills. It also creates a home environment that encourages learning, and it also encourages parents to advance their own education and skills in the workplace. Y de acerca de los padres y la familia hay muchos beneficios. Hay más confianza en la escuela y hay más confianza en las habilidades de los padres, en forma de cómo ser padre. Y también crea un ambiente que incorpora el aprendizaje, y también anima a los padres a avanzar de su propia educación y sus habilidades en el trabajo también. And then, of course, the school also benefits with improved teacher morale, higher rates of teachers by parents, more support from families, higher student achievement, and a better reputation in the community about our school.
y también los beneficios de la escuela. Acerca de aquí, el moral de los maestros aumentan y también la opinión de los maestros se aumentan igual de los padres, y también hay más soporte de las familias, y también el aprendizaje de los estudiantes aumentan, y también la reputación de la comunidad también se aumenta igualmente. Are there any questions? ¿Algunas preguntas sobre lo que hemos recaudado aquí? No. No. So there are various ways that you can get involved here at BP. We have an active parent-teacher organization called our PTO, and our next PTO meeting is November 5th at 6:30, and it will be virtual like today. Así que hay diferentes maneras de participar en programas de la escuela. Por ejemplo, una de las maneras es la organización de padres y maestros, y que sucederá el 5 de noviembre a las 6:30 virtualmente. Así que pueden asistir a ese programa, o también pueden animar a otros padres para venir y participar en los programas escolares para el beneficio de los estudiantes. And there's another way for parents to get involved. We'll be having our second annual Family Volunteer Day on November 21st. And that will be a way for families and parents to come to the school, and we'll be working at the school and in the community and volunteering to support the needs of our community. Y también otra forma, además de PTO, es el día de ser voluntario en la escuela, que sucederá el 21 de noviembre. Es el sábado, de las 9 a la 1, y pueden ser voluntarios. Si no pueden ser ustedes físicamente, pueden animar a otros padres para que vengan, participen y ser parte de la comunidad para el beneficio de los estudiantes. So we thank you for your participation, Ms. Luna. Do you have any questions or comments for us at this time? Muchas gracias por su participación. ¿Tiene preguntas en este momento? No. ¿No? Okay. Well, we're very grateful for your time this morning. And if you do have any questions or you have any concerns, feel free to reach out to myself or to Mr. Ledesma. And you can also call our front office. And like I said, they will get in contact with us, and we'll be sure to make sure we address any of your questions or concerns. Si tiene más preguntas, puede contactarnos a nosotros, a la señora Wade, directora, o al señor Ledesma, subdirector, o también puede hablar a la oficina principal, y ahí puede hacer preguntas para contestarlas o ayudar en su preocupación. Ms. Garcia, is there anything that you want to add or any final comments? No, everything was really well explained. Good job. Thank you. Okay. Gracias. All right. Well, thank you, Ms. Luna, for joining us this morning. You have a great day, okay? Que tenga buen día. Adiós. Gracias.